Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos al tercer día de la Semana Internacional de la FEADIS. Estamos desarrollando desde el día lunes actividades para todos ustedes y nos complace tenerlos aquí nuevamente en este tercer día. Recordamos que la actividad va desde el 9 al 14 de septiembre. El día sábado vamos a tener un último programa prácticamente de forma presencial, entonces vamos a agradecerles que puedan participar también en las instalaciones de la unidad en la sede central. El día de hoy, en el día número 3, vamos a estar teniendo una disertación también a cargo del doctor Samuel Durán Agüero, que en breve ya lo vamos a presentar. Recordamos que celebrando la diversidad del aprendizaje global y la colaboración sin frontera, es también en cuanto al eje temático del día de hoy, salud global y pandemias. El día de hoy vamos a estar presenciando el tema alimentación en Iberoamérica durante la pandemia. El profesor doctor Samuel Durán Agüero es director del Ministerio de Nutrición en Salud Pública de la Universidad de San Sebastián, Chile. Su principal línea de investigación es la nutrición y salud pública. Cuenta con más de 180 artículos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales y 4 capítulos de libros. Entre los temas de mayor interés, estos edulcorantes no calóricos, sueño, obesidad, ingesta alimentaria, alimentación en personas mayores y consumo de lácteos. En la actualidad dirige una red iberoamericana de investigación junto a nutricionistas y médicos, centrándose en un comienzo a alimentación durante la pandemia. En cuanto al ámbito personal, el doctor Samuel Durán Agüero es nutricionista de la Universidad de Concepción y estudió su maestría y PhD en nutrición y alimentos en la Universidad de Chile. Al finalizar sus estudios de doctorado, ingresó a la Universidad San Sebastián. Anteriormente había trabajado en otras universidades como la Universidad Autónoma y Universidad del Desarrollo, entre otras. En paralelo, fue elegido presidente del Colegio de Nutricionistas de Chile por 2 periodos consecutivos y en el tercer periodo fue vicepresidente. Además, es ex miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Nutrición y fue parte del equipo editorial de la revista española de nutrición humana y dietética. Ha sido profesor de materias como nutrición básica, metodología de la investigación, entre otras. Actualmente es miembro del directorio de la Alianza Iberoamericana de Nutrición y director magíster de Nutrición en Salud Pública de la Universidad San Sebastián. En cuanto a la docencia, el doctor Samuel Durán Agüero realiza docencia de pregrado en las asignaturas de metodología de la investigación, trabajo de investigación y nutrición, y en posgrado participa en varias asignaturas del Magíster de Nutrición en Salud Pública y en diplomados de otras universidades. Además, ha sido tutor de al menos 10 tesis de magíster y 2 de doctorado. En cuanto a la experiencia relacionada con la ODS de las Naciones Unidas, también comentamos que en el 2015 los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 objetivos de desarrollo sostenibles para erradicar la pobreza y proteger el planeta y garantizar la propiedad para todos. Esto también, en cuanto al trabajo, contribuye al logro de los objetivos ODS. Esto entre paréntesis también mencionamos, ya que estamos hablando de salud. De esta manera, entonces, presentamos al próximo disertante, doctor Samuel Durán Agüero, a quien invitamos a que encienda su cámara, su micrófono, y estamos prestos para escucharlo. Adelante, estimado maestro. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfectamente, estimado profesor. Voy a poner la presentación. Muchas gracias por la presentación y voy a compartir. Pantalla completa. Ok. ¿Ustedes me avisan si se ve? ¿Se ve? Perfectamente, estimado profesor. Ok.
Entonces, bueno, muchas gracias y voy a un poco hablar de la alimentación en Iberoamérica durante la pandemia. Yo creo que lo que voy a mostrar un poco van a ser vivencias de todos nosotros, porque de alguna forma nos pegó fuerte la pandemia en Latinoamérica, particularmente en Sudamérica. Y partamos. Bueno, Latinoamérica es un continente o es un subcontinente rico en alimentos tradicionales, donde el maíz, la papa, la yuca, la palta o aguacate, las legumbres, el pescado, diferentes tipos de carne, diferentes vegetales están presentes, con una dieta y preparaciones extremadamente variadas. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido un incremento de alimentos no procesados, perdón, procesados y ultraprocesados, bebidas gaseosas, que han llevado, si uno compara con el resto del mundo, nuestros países van en un aumento de forma importantísima en el consumo de estos alimentos, porque son alimentos baratos, son alimentos que están en todas partes, son alimentos que están libres, directos para el consumo. Y en ese escenario es cuando nos dio la pandemia por COVID-19, partimos con las compras en pánico, nosotros mirábamos por televisión, ¿cierto? Lo que estaba pasando en otras partes del mundo y uno decía, imposible que nosotros nos pase esto. Uno miraba los datos, las noticias de China, de Australia, de Estados Unidos, y veía que la gente se abarrotaba en los supermercados y uno decía, no, eso no va a ocurrir en nuestros países, no sé si ustedes fueron tan ingenuos como yo. Y efectivamente pasó, y pasó peor todavía. Tuvimos compras de pánico, pasamos por periodos de fiesta y hambruna, porque estas compras de pánico llevaban a tener un gran acaparamiento de alimentos, consumo excesivo de ellos y después se nos acababan los alimentos, no había supermercado, no había dónde comprar y pasábamos con restricciones alimentarias, o sea, pasábamos de estos periodos de fiesta y periodos de hambruna. La FAO, la ONU, advirtieron que iba a haber un impacto importante en las cadenas alimentarias porque prácticamente muchos puertos se cerraron, muchas producciones se acabaron, no habían trabajadores que llegaran a los campos, no había, esa cosecha no podía llegar a los camiones, no podía llegar a los puertos, no podía cruzar los continentes y hubo escasez de trigo, de aceites, de carnes, etcétera. Y se anticipaba un aumento de la inseguridad alimentaria y es más, se hablaba que después del COVID-19 íbamos a seguir con más inseguridad alimentaria porque íbamos a tener gran cantidad de problemas sociales, estallidos sociales que han aumentado en esta última década y que han llevado a, sobre todo en nuestra región, a un aumento de la inseguridad alimentaria y del hambre. Quiero partir con este artículo que trabajamos con José Moya y Gloria Prada, donde nos empezamos a preguntar, y aquí la ingenuidad nuestra fue absoluta, porque uno pensaba que esta pandemia, yo creo que todo nos pasó, que en 2, 3 semanas iba a acabar. Y nosotros hicimos unas encuestas y todo pensando hasta 4 semanas. Si hubiese sabido, hubiese tenido una bola de cristal, claramente hubiese hecho un seguimiento de la población y no hubiese preguntado por 4 semanas. Y lo que encontramos fue que con respecto a la inseguridad alimentaria, esta inseguridad alimentaria moderada y severa estaban aumentando fuertemente en personas con educación primaria, eran menos afectadas personas con educación superior, y si uno miraba por nivel socioeconómico, las personas de niveles socioeconómicos bajos y medios bajos eran los grupos que estaban más fuertemente involucrados con la inseguridad alimentaria severas, moderadas y leves. Si uno evalúa el peso, la percepción del peso corporal, las personas bajo peso y las personas con obesidad, o sea, una especie de curva en U, eran las que presentaban la mayor inseguridad alimentaria, claramente porque la obesidad en nuestros países se concentra en población de menos recursos. Y si mirábamos los tiempos de confinamientos o cuarentena, nos íbamos dando cuenta que en la medida que pasaban las semanas de cuarentena, aumentaban también los valores de inseguridad alimentaria. Y también cambiaban lo que nosotros comprábamos, dependiendo de las semanas de cuarentena, las compras iban variando
se favorecía, por ejemplo, más compras de pasta, más compras de harina, más compras de aceite, más compras de azúcar, menos compras de fruta, menos compras de verdura. Y aparecía un dato interesante, por ejemplo, la inseguridad alimentaria era mayor si habían niños pequeños, niños menores de 10 años. Después de eso, armamos una red latinoamericana para ir midiendo la inseguridad alimentaria y con colegas de casi todo el continente medimos a través de la escala FIES la inseguridad alimentaria. Si ustedes se fijan, acá tenemos los datos de Paraguay, que aparece con un 6% de inseguridad severa, 13%, perdón, 6% de inseguridad severa, 17% de inseguridad moderada, 38% de inseguridad media. Otros países andan un poquito mejor. Chile fue el país que mejor resistió la inseguridad alimentaria. Nosotros tenemos buenos valores de inseguridad alimentaria que se han ido lamentablemente deteriorando estos últimos años, pero en general el continente, la inseguridad alimentaria severas, moderadas y medias llegan casi al 50% de la población. Y esta era una muestra de personas con ingresos económicos moderados, no eran personas, probablemente si hubiésemos medido, como el estudio online, en poblaciones, en tomas, etcétera, hubiésemos tenido prevalencias muchísimo más elevadas de inseguridad alimentaria. Ahora, ¿qué factores estaban asociados a esta inseguridad alimentaria? Por ejemplo, mayor tiempo de cuarentena, residencias, perdón, la cuarentena, aunque apareció originalmente, después perdió valor, pero sí la residencia rural, la educación incompleta, el estar desempleado, niveles socioeconómicos bajos, cuando vivían familias de más de 4 personas y cuando habían niños menores de 10 años. También empezamos a indagar si factores estresores estaban asociados con la pandemia. ¿Y de dónde sacamos factores estresores? Tomamos varios artículos y vimos cuáles son los puntos donde la gente se estresa. Por ejemplo, estresarse por la enfermedad, estresarse por la cuarentena, estresarse por perder el trabajo, estresarse por infectarse por el COVID-19, estresarse porque tengo un pariente que se ha enfermado, me estreso porque tengo a alguien conocido que se murió por COVID-19. Entonces, fuimos clasificando a la gente que tenía muchos factores de estrés y pocos factores de estrés. Y que encontramos que los factores estresores estaban asociados con compras menos saludables. O sea, mientras más estresado, más factores estresores presentaban las personas, el consumo de alimentos saludables era inferior y el consumo de alimentos no saludables era superior. También vimos cómo eran las compras durante la pandemia y priorizamos qué tipo de compras. Y encontramos, por ejemplo, que el nivel socioeconómico bajo se correlacionó con alta priorización en alimentos como arroz, pastas, papas, galletas, harinas, pan, harinas y dulces. Es decir, alimentos que son ricos en hidrato de carbono, que son pobres en proteína y que son relativamente pobres en algunos tipos de vitaminas y minerales. Cuando mayor era el nivel socioeconómico, mayor fue la compra de alcohol. Eso no es muy positivo. Sin embargo, también está asociado con mayor compra de frutos secos, verduras y carnes. Por lo tanto, dependiendo de el nivel socioeconómico de las personas, las compras y lo que la gente decidía comprar en los supermercados o negocios era, pero absolutamente distinto. Entonces, la priorización de compra está relacionada con el nivel socioeconómico de los participantes. Por otra parte, quisimos indagar qué pasaba con los patrones de dieta, si estábamos engordando o no durante la pandemia y efectos de la ansiedad y la anedonia durante el COVID-19. Partimos con un estudio en Chile, junto a Leslie Landaeta, que es nutricionista de doctores, Gabriel González, que es psicólogo. Bueno, cerca del 40% de la población indicó que aumentó de peso, un pequeño porcentaje disminuyó, el 13,8%, y el 42% se mantuvo. ¿Y qué alimentos aumentaron en el hogar? Chocolates, galletas, bebidas azucaradas, papas fritas. Recién aparece, y cuando hablo de chocolate no estoy hablando de un chocolate cacao alto en cacao, probablemente sea ese chocolate barato, rico en azúcar. Recién en el quinto puesto aparece una fruta, sexto puesto un yogur y séptimo puesto el alcohol.
Ahora, cuando quisimos ver qué variables estaban incidiendo en la ganancia de peso, por un lado, las personas que aumentaron el tamaño de las porciones, aumentó el tamaño del plato, aumentó el tamaño de lo que comía habitualmente, por supuesto, incrementó de peso corporal. Y también aparecieron dos factores que poco explorados. Las personas con ansiedad aumentaron de peso y las personas con anedonia también aumentaron de peso. Ahora, no agregué otros papers de este tema, pero lo que encontramos era que las personas con ansiedad eh, aumentó el consumo de alimentos sabrosos, o sea, principalmente frituras, y por eso ganaron peso. Y en el caso de las personas con anedonia, es decir, sin placer por comer, ellos aumentaron de peso porque comían, por ejemplo, más pan, más pastas, más arroz, pero dejaron de comer alimentos nutritivos, o sea, dejaron de comer frutas, dejaron de comer frutos secos, dejaron de comer verduras y solo comían alimentos básicos, ¿ya? Entonces, estas personas aumentaron de peso comiendo, por ejemplo, más pan, pero muchas veces más pan solo, no disfrutando, sino que en una situación de hay que comer pan, como harto pan, pero no estoy disfrutando lo que estoy comiendo. Cuando caracterizamos los patrones durante la pandemia, y esto también es parte del estudio, mucha gente nos dijo, no, si yo me como una porción más de bebida, me como una porción de galleta, me como una porción de fritura, etcétera. Pero cuando uno va sumando las porciones día, se da cuenta que entre la suma de dulces, alcohol, frituras, comida chatarra, bebidas azucaradas, hacemos como 3 porciones, 4 porciones, y la gente de alguna forma no logró calcular el aumento de comida no saludable y del número de porciones que se incrementaban no saludables durante la pandemia, que un poco es causante del aumento de peso corporal que gran parte de nosotros sufrimos. Es muy probable que quienes me están escuchando, algunos digan, sí, yo subí varios kilos durante la pandemia, otros digan, no, yo bajé varios kilos, pero los que bajaron fueron muchos menos de los que subieron de peso. Ahora, ¿qué hacía la gente en su casa? Bueno, no sé si en Paraguay, ahí me corroboran ustedes, pero no hubo familia que no haya preparado en Chile estos rollitos de canela, pan amasado, y se subían a redes sociales haciendo pan amasado, foto en Instagram, o haciendo rollitos de canela, foto en Instagram. Entonces, la gente de alguna forma, para mitigar el estrés, la ansiedad, empezó a preparar alimentación. Aparecieron papers primero diciendo que la gente se había puesto saludable cocinando, pero en realidad la gente que cocina saludable es muy poca, porque la gente no sabe cocinar en general, especialmente la gente joven. Pero sí, para hacer pan o hacer dulces es mucho más fácil, así que estos alimentos sí se incrementaron y preparaciones saludables se incrementaron bastante menos. Y aquí fue cuando partimos una segunda etapa, armamos una red, esta es una red independiente de la red de inseguridad alimentaria y quisimos medir qué pasaba con el consumo alimentario, la ansiedad y la anedonia durante el confinamiento por COVID-19 en Iberoamérica. Hay un grupo de muchos países participantes y partamos con este paper que tiene que ver con la ansiedad y anedonia en Iberoamérica. Podemos mirar que la prevalencia de personas con anedonia superaba o duplicaba a la prevalencia de personas con ansiedad, 30%, 20% anedonia, 15% al 20% ansiedad, pero sumando tenemos básicamente el 50% de la población estaba con anedonia o estaba con ansiedad. Y esta población, ¿cierto? Principalmente incrementó su peso corporal y las personas con ansiedad y con anedonia, los mismos resultados de Chile, aumentaron el peso corporal por ambos factores. Uno por aumento de comida de alimentos sabrosos y el otro por simplemente dejar de comer saludable. Ahora, casi el 50% de la muestra, estos fueron 10.000 sujetos aproximadamente, indicó que tuvo cambio en la alimentación. Estos cambios en la alimentación puede ser aumento del tamaño de las porciones, disminución del tamaño de las porciones, etcétera. Y vemos acá que casi el 30% indica que aumentó el tamaño de la porción. Y con respecto al peso corporal, el 38% aumentó el peso corporal. Obviamente, no todos los países aumentaron el mismo porcentaje. Nosotros en Chile teníamos
tenemos una alta prevalencia de obesidad, es muy probable que los países con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentaron más todavía el peso corporal. Ahora, ¿qué alimentos aumentaron el consumo? Y este ya es el dato latinoamericano. En primer lugar, la pastelería. Segundo lugar, los chocolates, las frutas, los alimentos fritos, las legumbres. Ahí aparece fruta y legumbres en tercero y quinto. Bebidas azucaradas, papas fritas y pizza. Por supuesto que uno, si disgrega por país, se va a dar cuenta que había diferencias importantes entre países. Por ejemplo, el consumo de chocolate era más fuerte, se incrementó más fuerte en los países más del sur de América, Chile, Argentina, Uruguay. En otros países las legumbres se incrementaban más en Centroamérica, las frituras se incrementaban más en Centroamérica. Entonces había diferencias dependiendo del lugar geográfico donde nos encontrábamos. Ahora, si uno mira quiénes subieron más de peso, hombres o mujeres, fueron las mujeres las que subieron más de peso, fueron las personas con menor nivel educativo, esos fueron los grandes grupos que aumentaron de peso. Y lo mismo que en el estudio anterior, acá tenemos algunos alimentos saludables y no saludables, y estos son las frecuencias semanales de consumo. Si uno suma, por ejemplo, comida chatarra, fritura, vemos que son casi 2 porciones diarias de estos alimentos. Galleta, la frecuencia era 5 veces a la semana, o sea, casi una porción diaria. Entonces nos damos cuenta que la cantidad de porciones semana o porciones día, si queremos pasar a porciones día, era impresionante, y esto de alguna forma está explicando este aumento de peso. Ahora, la dieta también la quisimos clasificar en saludable y no saludable. En general, las mujeres presentan dietas más saludables que los hombres, mayor ingesta de fruta y verdura. En cambio, los hombres bajan un poco la calidad de dieta porque tienen mayor ingesta de consumo de alcohol. Sin embargo, vamos a ver, justo acá me está tapando, si uno mira por nivel educativo, las personas de mayor nivel educativo son los que presentan las dietas más saludables. Y eso tiene que ver con, por supuesto, la educación nutricional que tienen y con la capacidad de compra que poseen. Este es un dato que es realmente triste, que quisimos ver cuál era el porcentaje de personas que durante la pandemia no llegaba a la recomendación de frutas y verduras. Recordemos que la recomendación son 5 al día. Nuestro continente es un gran productor de frutas y verduras para el mundo. Sin embargo, cerca del 90% de nuestra población, tanto en hombres como mujeres, no cumplía la recomendación de llegar a las 5 porciones de frutas y verduras. El que mejor andaba era España, ¿ya? El 76% no llegaba a la recomendación, o sea, teníamos un 20 y tanto que sí llegaba, pero habían países, por ejemplo, el mío, que es el Chile, que es el productor más importante en invierno para los países del norte, y cerca del 6% de la población alcanza a la recomendación de frutas y verduras. Analizamos la calidad de dieta de los países latinoamericanos y tengo malas noticias para Paraguay, porque fue elegido, según el score que nosotros realizamos, el país con la peor calidad de la dieta. Nos superaron por un poquito a nosotros. Es decir, no me voy a enorgullecer de Chile. Nosotros, después de ustedes, estábamos nosotros, junto con Argentina. Ya el país que mejor puntaje tuvo en calidad de dieta fue Colombia. Originalmente, este paper incluía a España, pero no hubo caso con los revisores, no entendieron el concepto de Iberoamérica, entonces tuvimos que quitar España del estudio, recalcular los valores, y Colombia fue el país con la mejor calidad de la dieta, es decir, come más fruta, más ensalada, más verdura, más lácteos, más pescado, menos bebida azucarada, menos alcohol. Esto es una suma de puntaje, lo que nos permite calcular esta calidad de dieta, pero nuestros países quedaron en la cola en la que es calidad de dieta a nivel latinoamericano durante esta pandemia por COVID-19. Ahora, ¿qué factores o qué cambios alimentarios influyeron en el cambio del peso corporal? Acá espero que se vea bien, pero por ejemplo, y esto están los países, en color rojo es cuando aumenta,
en color verde es cuando decrece y en color azul cuando no hay cambio. Si miramos el caso de las bebidas azucaradas, que es la primera imagen de la izquierda, arriba a la izquierda, vemos que todos los países, primero prima el color rojo que está hacia la derecha, ¿cierto? Todas las personas que aumentaron el consumo de bebidas azucaradas aumentaron de peso. En el caso de los lácteos se dio algo curioso, porque las personas que aumentaron el consumo de lácteos en todos los países mantuvieron el peso. En el caso de las frutas, los que aumentaron el consumo de frutas bajaron de peso. Lo mismo pasó con los vegetales, contrario pasó con el pan, donde la gente que aumentó el pan y aumentó los dulces, aumentó el peso corporal, y esto fue en todos los países. No hay ningún país que se haya comportado anómalo. Los datos siempre fueron para el mismo lado en mayor o menor intensidad. Vamos a la siguiente diapositiva. En el caso de los huevos, el aumento de consumo de huevos y al lado, el aumento de consumo de carnes no estuvo asociados a cambios en el peso corporal. Sí el consumo curioso de té o café, que el incremento del consumo estuvo asociado a un incremento de peso corporal, pero probablemente no sea por el té y café, sino que lo que se le agrega al té y café, que es azúcar. En el caso del alcohol, todos los que aumentaron el consumo de alcohol aumentaron de peso y en todos los países. En el caso de la comida frita, ¿cierto? Los que aumentaron el consumo de comida frita aumentaron el peso corporal. Y en el caso, acá le pusimos pizza, pero era comida chatarra, todas las personas en los distintos países que aumentó el consumo de pizza o hamburguesa o comida chatarra, aumentó el peso corporal. Con respecto al consumo de azúcar, Paraguay lideró el consumo considerado excesivo o moderado. La suma era cercana al 35%. El país más bajo de consumo fue Colombia. Chile ocupó el tercer lugar. Es muy probable que nosotros hubiésemos estado junto a México en los primeros lugares, pero ya tenemos funcionando el etiquetado frontal y gran parte de las bebidas que uno tiene en el mercado no están con azúcar, sino que están con edulcorantes no calóricos. Así que por eso bajamos en este ranking, que de alguna forma es un resultado positivo para nosotros, negativo para ustedes, pero así es la vida. También analizamos los datos de la población rural, porque a todo el mundo se le olvidó qué pasaba en los campos. Y que encontramos que la calidad de la dieta de la población rural se asoció inversamente con la anedonia y con la ansiedad. O sea, también ellos sufrieron anedonia, también sufrieron ansiedad, y en la medida que tenían anedonia y tenían ansiedad, bajaba la calidad de la dieta. Además, una dieta más saludable se asoció con ser mujer, con tener mayor nivel educativo con algunos países de residencia. Y hasta ahí voy a quedar con los temas de adultos en pandemia. Y me voy a tomar un salto porque este fue un segundo proyecto que sacamos, o tercero en realidad, que sacamos durante la pandemia que tiene que ver con los universitarios. En Latinoamérica creo que son más de 10 millones de universitarios o 20 millones de universitarios, no recuerdo el dato en este momento. En Chile son 1 millón, así que deben ser más de 20 millones. Y es un grupo etario complejo que además durante la pandemia los mandaron para la casa. Entonces quisimos ver qué pasaba con la alimentación de estos sujetos, analizamos cuánto llegan a las recomendaciones y dividimos a los sujetos en diferentes tipos de patrones de dieta. Como ustedes pueden ver en la tabla, son muy pocos los universitarios que llegan a las recomendaciones y los dividimos en dietas prudentes, dietas occidentales, aquellos que llevaban dietas basadas en plantas, es decir, dietas vegetarianas, veganas, etcétera, y otras dietas. ¿Y cuál fue lo interesante de este estudio? Es que los sujetos que llevaron dietas basadas en plantas presentaron los mejores puntajes en calidad de dieta. Ahora, hay que partir que los universitarios comen mal, ¿ya? Y dentro de lo mal que comen, los mejores que comen son los universitarios con dietas basadas en plantas, ¿ya? Pero tampoco que el 100% coma estupendo, pero comparado con los que son clasificados como dietas occidentales, por ejemplo, comen estupendamente bien. Al analizar la calidad de la dieta por cuartiles,
los sujetos con dietas basadas en plantas presentan la mayor proporción en lo que se encuentra en el cuartil 4 de mejor calidad de la dieta. En cambio, los sujetos con dietas occidentales presentan la menor proporción de sujetos ubicados en ese ítem. Seguimos explorando porque nos parece súper interesante y además hay muy poco dato de dietas vegetarianas en nuestros países. En general, no hay ningún estudio de prevalencia. No se sabe cuántos vegetarianos hay en nuestros países, o porcentaje, la prevalencia, etcétera, menos de veganos. Y quisimos indagar qué pasaba con el consumo de legumbres. Y nos topamos con esta información que fue interesante. Por un lado, tenemos los omnívoros que en nuestro país, Chile, consumían legumbres, pero en platos tradicionales. Lo que ustedes ven es unos porotos con rienda, que les llamamos, que son un guiso, ¿cierto? Una sopa que lleva frijoles, no sé si ustedes le llaman frijoles, porotos, pero les voy a decir porotos con estas fideos y una longaniza. Ese es un plato tradicional nuestro. Y las personas omnívoras solo comían platos tradicionales, es decir, este plato, porotos con rienda, lentejas con arroz, garbanzos con arroz, etc. En cambio, los vegetarianos en nuestro estudio aparecían comiendo más, tenían una mayor frecuencia en el consumo de legumbres, presentaban mayor consumo de diferentes tipos de legumbres, acá se concentraban en porotos, lentejas y garbanzos. En cambio, en los vegetarianos agregaban las lentejas rojas, los porotos negros, etcétera. Nosotros en Chile no comemos porotos negros de forma habitual. Solamente comemos este tipo de poroto o un poroto que va con unas manchitas, pero no sabemos comer. Nosotros no mezclamos el poroto con arroz como el resto de América. Eh, y en cambio los vegetarianos aumentó el consumo además de tipos de frecuencia, tipos de legumbres y lo otro interesante, la cantidad de preparaciones. Ellos, aparte de las preparaciones tradicionales, por supuesto si comen este plato, si longaniza, eh, agregan hummus, falafel, hamburguesas, legumbres dentro de ensaladas y tenían otras preparaciones que lo hacían mucho más diverso. Entonces, nos dio una información súper interesante porque si uno quisiera llegar, y además esta población es más joven que la población omnívora. Entonces, si a veces uno dice, bueno, ¿qué hago para llegar a población joven para que coma legumbres? Bueno, rescatemos las recetas que tienen los vegetarianos. Probablemente va a ser mucho más atractivo comer garbanzos, por ejemplo, en un hummus que un garbanzo en una sopa, ya para ir adaptando un poco los gustos y las preparaciones. ¿Qué podemos ir concluyendo? No quise traer todos los estudios para no abordarlos, pero uno, aumentó el consumo de alimentos de alta densidad energética, alimentos ricos en grasa, alimentos ricos en azúcar, alimentos que de alguna forma nos generan placer y particularmente en las personas con ansiedad, que era cerca del 20-30% de la población. Un tercio de los participantes que refirió aumento de peso corporal y un aumento del tamaño de las porciones. Gran parte de los participantes que aumentó de peso no bajó de peso, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos trajo el COVID-19 fue una avalancha de personas con enfermedades crónicas no transmisibles que es muy probable que los sistemas de salud todavía no son capaces de diagnosticar, ni tratar, ni absorber. Hubo un aumento pronunciado de estos problemas, particularmente en mujeres y en personas de menor nivel educativo. Aumentó el consumo de alimentos poco saludables y también cambió la forma de compra. Todas las aplicaciones, se desarrollaron aplicaciones y aumentó la venta de alimentos que uno puede comprar por aplicaciones, generalmente vinculados a niveles medios, medios altos o altos. Y por otro lado, que es un punto no menor, que se está incrementando la inseguridad alimentaria y esta sigue aumentando porque estamos con crisis institucionales, políticas y económicas en nuestro continente, es cosa de las noticias de todas las revueltas que tenemos en los diferentes países. Por lo tanto, son temas, la pandemia, aunque de alguna forma pasó, los efectos de la pandemia siguen fuertemente presentes en nuestras sociedades.
Por último, a todos los nutricionistas presentes, los quiero invitar a contestar esta encuesta que es sobre las perspectivas y experiencias de nutricionistas o licenciados en nutrición sobre dietas basadas en plantas. Como el tema de las dietas basadas en planta está apareciendo fuertemente y apareció en nuestros estudios, queremos saber qué pasa con estas perspectivas y qué es lo que piensa el nutricionista o licenciado en nutrición, dependiendo como diga cada país, con respecto a estas dietas. Este es un estudio que lo estamos haciendo en conjunto con el Reino Unido. Así que eso espero que nos puedan ayudar. Cerramos la encuesta hoy día con ustedes. Esta es una encuesta latinoamericana y dispuesto a poder contestar sus dudas o comentarios. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, estimado profesor Samuel Durán Agüero, por la brillante disertación, a todos los presentes también. A continuación daré lectura del certificado de agradecimiento y reconocimiento otorgado por resolución de canal número 56/2024 por su experta disertación en la videoconferencia magistral Alimentación en Iberoamérica durante la pandemia, realizado en la Semana Internacional de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA, Asunción, 11 de septiembre del 2024, firmando el doctor Eduardo Francisco Chavarrijó, rector, y la doctora Ivonne Jacqueline Alarcón Villalobos, decana de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA. Siguen llegando los mensajes en el chat público de agradecimientos. Excelente la charla, súper informativa, dice Luján Torales. Gracias, profe. César Ramírez dice muchas gracias, profesor. Y así van llegando los mensajes de agradecimiento, más no de preguntas. De igual manera estamos atentos por si hay alguna consulta en el chat público. Reiteramos los agradecimientos y creo que más de uno va a cuidarse hoy con la merienda, la cena, después de la charla del doctor Samuel. Muy interesante realmente. Y eso es lo que tiene esta semana de la FEADIS. Justamente nos invita a cuidar también la salud, cuidar también el conocimiento para que podamos nutrirnos en todos los ámbitos. Y desde Chile tuvimos el privilegio de contar con, con la disertación de hoy con el profesor doctor Samuel Durán. Nuevamente, muchas gracias. Recordamos a todos los presentes que en las redes sociales están publicadas las siguientes disertaciones a tener el día de mañana, pasado mañana, hasta el sábado. E invitamos también al doctor Samuel que forme parte, ya que va a ser virtual, y desde la distancia que nos acompañe el día sábado, ya que va a ser de forma presencial en instalaciones de la unidad. Nuevamente, muchas gracias, estimado profesor Samuel, y a todos los presentes. Gracias a ustedes.